a la sesión número 3 del curso de base de datos y herramientas OLAP. Hoy vamos a enfocarnos un poquito más en la creación de un cubo OLAP como tal. La semana anterior hicimos un poquito trabajo sobre dimensiones, todo fundamentado en el modelo estrella de la base de datos que abarcamos un poco en la primera sesión. De tal manera que vamos a continuar sobre el mismo hilo, y en este caso ya la creación del cubo como tal, y vamos a ver un poco la creación de las medidas y cómo hacer ciertas configuraciones de las medidas en el cubo, y algunas funcionalidades adicionales que permite el cubo, como por ejemplo crear hechos digamos, calculados sobre el mismo cubo a partir de los datos originales de la base de datos, definir indicadores de riesgo, indicadores de rendimiento, para lo cual nos vamos a apoyar un poquito en MDX, que es, digamos, el lenguaje como tal para manipular la parte de cubos, y de tal manera que al final también vamos a ver un poquito con más detalle algunos ejemplos, al menos para que ustedes tengan conocimiento de lo que se puede hacer y la flexibilidad que da el lenguaje, en este caso para manipular los cubos. Voy a compartir la presentación acá, la presentación de hoy. Realmente es corta la presentación como tal porque vamos a ir a la herramienta de nuevo, pero bueno, si alguien tiene alguna consulta de las tareas anteriores o de los temas anteriores, por favor, nada más ahí abren el micrófono o lo preguntan por el chat. Hoy nos acompañan Cristi, Alexander y Roberto, por ahí vía William, pero creo que se acaba de desconectar, y pues Oldemar, que siempre nos acompaña. Entonces, bueno, si no hay dudas o comentarios, voy a iniciar la clase de hoy como tal. Recuerden que la semana anterior, lo que hicimos fue un poco trabajar sobre jerarquías y relaciones de las dimensiones, pues todo a partir de la base de datos. Y hoy lo que nos vamos a enfocar, como les mencionaba, era ya la creación de las medidas en el cubo, y crear algunas funcionalidades específicas que permiten los cubos, como son los KPIs, entre otras cosas. Entonces, recuerden que básicamente, una vez que uno ya establece las dimensiones del cubo, básicamente ya entonces uno puede como tal crear el cubo, que básicamente lo que va a permitir es ver desde ciertos ángulos o de distintos puntos de vista los hechos que se estén analizando, y esos distintos ángulos básicamente son las dimensiones. Un cubo, realmente, ahora vamos a hacer únicamente un cubo, ¿verdad?, a partir de las dimensiones que habíamos creado, pero un cubo, digamos, puede diseñarse a partir de diversas dimensiones y compartiendo algunas de ellas. Es decir, uno puede tener múltiples cubos y básicamente uno puede compartir las dimensiones entre esos cubos. No todos los cubos tienen que tener las mismas dimensiones, de tal manera que eso es flexible. Obviamente, si uno crea, por ejemplo, jerarquías y por ende relaciones sobre una dimensión y comparte esa dimensión entre varios cubos, pues todos los cubos, digamos, van a compartir, valga la redundancia, esas mismas jerarquías en las dimensiones, obviamente. No obstante, como lo vamos a ver ahora, cuando uno define ciertas funcionalidades en los cubos, como por ejemplo hechos calculados o name calculations, o KPIs, esos son básicamente intrínsecos, están definidos a nivel de cubo, de tal manera que uno no los comparte entre los cubos. Si uno quisiera esa métrica en varios cubos, habría que replicarlo. Aunque pues eso no es tan complejo. Ahora vamos a ver en detalle de qué estamos hablando ahí con KPIs y name calculations. Voy a ir a la herramienta para ir a la creación como tal del cubo. Básicamente, obviamente, es la misma herramienta que hemos estado utilizando. Entonces voy a ir de una vez a la herramienta. Ahí en la presentación están los pasos, pero voy a ir de una vez a la herramienta. Entonces dame un segundo. Ok. Un segundo para cerrar esto. Ok, la semana anterior habíamos quedado, digamos, en algo similar a esto, donde habíamos creado las dimensiones que hemos estado utilizando. La semana anterior creamos la dimensión de fecha y de producto. Yo adicionalmente agregué ya las dimensiones de morosidad, plazo y rango monto, que era básicamente
La de morosidad y plazo básicamente eran dimensiones que se pedía que se agregaran en la tarea. Número 1, ya ustedes están familiarizados con eso. Por ejemplo, acá tengo la dimensión de morosidad, voy a explorarla rápidamente. Ok, acá está la dimensión de morosidad. Vean que, por ejemplo, esta dimensión, y con eso también quiero aclarar ciertos conceptos. Por ejemplo, esta dimensión de morosidad tiene una llave subordinada, que sería este consecutivo que está acá. Esto es un número que automáticamente genera el sistema. Siempre hay que ponerlo cuando uno crea una dimensión, básicamente para manejar el tema del slowly changing dimensions. Entonces esta parte es crítica. Después que se llama morosidad día, que realmente ya estaba codificada, era el dato como tal, la llave del negocio. Básicamente era la forma en que venían los datos originalmente en la tabla de ST créditos, y adicionalmente yo agregué un atributo adicional sobre esa dimensión para, digamos, agruparle o darle una descripción a cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces yo ahí creé varios, de tal manera que los primeros 5 elementos, del 1 al 5, omitan este 0, pero lo he creado erróneamente. Los primeros 5 elementos básicamente son los primeros, los rangos de 1 a 30 días de atraso, donde 1 es al día y los demás son rangos de 1 a 30 días de atraso. Y cualquier código siguiente los voy a agrupar en la última categoría. Eso era la dimensión de morosidad. La dimensión de plazo tenía una forma similar a esta. Yo acá, de nuevo, la llave subordinada. Esta que dice plazo es la llave de sistema. Si ustedes exploraban, por ejemplo, la tabla original de créditos, no estaban todos los plazos, ¿verdad? O sea, no estaban desde 1 hasta 300, etc. Algunos plazos, digamos, faltaban como tal. Cuando uno crea una dimensión, en una tabla de dimensión, uno debe, digamos, agregar todos los distintos elementos posibles que esa dimensión o el atributo de esa dimensión pueda tener, aun cuando los datos reales o los datos actuales, digamos, no lo tengan. Entonces es una dudilla que algunos tenían, digamos, ahí en la dimensión de plazo. Entonces aquí, digamos, agregué todos los plazos posibles. Creo que va hasta 300 y algo, no recuerdo. Bueno, hasta 900, casi 1000 lo puse. Y los demás son atributos únicamente, digamos, como para poder visualizar la información después desde otros puntos de vista, como por ejemplo por año o por trimestre o por semestre. ¿Ok? Simplemente atributos. Esto obviamente está en función de lo que el negocio y la organización decida. Adicionalmente agregué una dimensión acá de rango de monto. Voy a explorarla acá porque esta dimensión es interesante. Recuerden que la tabla de hechos, voy a rápidamente mencionar esta dimensión. Acá de nuevo tengo una llave subordinada y después tengo acá ciertos atributos que lo que hacen es definirme rangos. ¿Ok? Y diversas formas de ver esos rangos. Por ejemplo, acá básicamente los divide de 1000 en 1000 unidades. Entonces va de 0 a 1000, 1000 a 2000, etc. Y estos otros atributos que están acá simplemente son grupos, ¿verdad? Para simplificar o agrupar cada uno de estos rangos. ¿Por qué hice esa dimensión? Bueno, la idea era poder, digamos, mostrarles que si bien la tabla de hechos, que voy a mostrarla acá, en la tabla de hechos uno lo que almacena, además de las llaves foráneas a las dimensiones, son los hechos que uno quiere medir, lo que uno quiere analizar, por ejemplo, el saldo, el monto original. Uno puede crear dimensiones, inclusive sobre hechos, que es lo que básicamente va a permitir esa dimensión del rango de montos, de tal manera que uno podría por ejemplo, ver la distribución del portafolio hipotecario, que eran los productos que estaban ahí, en rangos de montos, de tal manera que uno necesita una dimensión que permita hacer esas agrupaciones. Entonces ven como básicamente casi cualquier cosa puede ser una dimensión. Obviamente no cualquier cosa puede ser un hecho. Un hecho, recuerden que tiene que ser algo que usualmente es un valor cuantitativo, una variable cuantitativa, y que uno pueda sumar, por ejemplo, o que pueda sacar promedios, o que pueda sacar máximos y mínimos. En las fechas usualmente uno no almacena una fecha directamente en la tabla de hechos como un hecho, ¿no? Sino más bien como una dimensión, porque si uno quisiera, por ejemplo, segmentar en este caso los datos por años, por meses, inclusive por minutos, eso lo va a permitir las dimensiones y no los hechos como tal. Otro punto ahí
que quiero tocar sobre esas dimensiones de hechos, de tiempo y de fecha, y que está relacionado con la tarea número 2, que algunos ya digamos, han subido, es que usualmente cuando uno tiene una granularidad en la tabla de hechos a nivel, por ejemplo, no, de minutos o segundos, usualmente uno no tiene ese detalle de minutos y segundos junto con la fecha, de fecha o tiempo, sino lo que hace uno es partirlo. ¿Por qué? Porque si uno lo tiene junto, imagínense que para cada día habría que agregar cada uno los contabilizar, de tal manera que esa dimensión se hace muy, muy grande. Entonces usualmente uno segmenta la dimensión de fecha como tal, ya sea por ejemplo días o meses, y después una dimensión de tiempo, específicamente de tiempo que puede tener, por ejemplo, minutos y horas, de tal manera que ambas dimensiones son relativamente pequeñas. Ok, eso era como un paréntesis y también como para retomar algunas cosas relacionadas con bodegas de datos y dudas que tenía alguna gente en la tarea. Ok, bueno, ya tengo estas dimensiones acá y lo que me sigue, lo que voy a hacer a continuación es crear un cubo. La vez anterior había hecho un cubo rápidamente nada más para ejemplificar las dimensiones que habíamos creado. Voy a renombrar este cubo que ya habíamos hecho y voy a crear un cubo nuevo. Entonces, ¿cómo se crea un cubo nuevo? Bueno, de nuevo acá en la parte donde dice Solution Explorer, en la parte de cubos, vamos a hacer clic derecho y vamos a especificar nuevo cubo o New Cube. Se abre el asistente y lo primero que uno va a especificar es que si uno va a crear un cubo vacío, de tal manera que después uno tiene que añadirle todos los elementos individualmente, o uno ya puede apoyarse sobre una tabla, y usualmente es una tabla de hechos. Ok, entonces voy a especificar eso, que vamos a utilizar una tabla de hechos. En este caso, mi tabla de hechos, yo le he puesto para créditos 2, que esta tiene, digamos, la extensión con todas las dimensiones. Voy a especificar esta tabla. Recuerden que estamos utilizando el mismo Data Source View, ¿verdad?, que ya habíamos creado con anticipación la semana anterior. Y lo que sigue acá, básicamente, es definir todos los atributos de la tabla de hechos que van a ser hechos como tales, medidas. Entonces recuerden que habíamos excluido la dimensión de cliente, de tal manera que él no sabe que el cliente es una dimensión y entonces la sugiere como un hecho. Voy a quitarlo, voy a quitar eso, y los demás voy a dejarlos. Tengo el número de préstamo que me puede servir, por ejemplo, para hacer conteos, aunque automáticamente la herramienta ya asigna un hecho para contar elementos de la tabla de hechos como tal. Tenemos el plazo, que podemos hacer, por ejemplo, promedios de plazos y demás, y el de atraso, que también puede utilizarse para hacer máximos y mínimos. El monto original, obviamente, y el saldo, que pueden ser sumados, ¿verdad?, para hacer la totalidad de la cartera. Y ese saldo porcentaje, también voy a dejarlo por ahí, que puede ser un hecho. ¿Ok? Lo que sigue acá es la definición de las dimensiones que vamos a utilizar. Si ya hemos creado dimensiones, automáticamente en esta parte van a aparecer todas las dimensiones disponibles. Entonces en este caso las voy a utilizar todas. ¿Ok? Si hubiera alguna tabla en el Data Source View adicional sobre la cual no se ha creado una dimensión, en esta parte la herramienta se la sugiere. Si uno quiere crear una dimensión a partir de esa tabla adicional en Data Source View, en este caso lo voy a excluir. No quiero una dimensión sobre esa tabla. Y lo que sigue básicamente es poner un nombre a ese cubo. Entonces voy a ponerle acá cubo créditos o cubo crédito. Okay. Y vale finalizar. Okay. Entonces vean, cuando uno tiene seleccionado un cubo, se le habilitan ciertas opciones, que vamos a ir viendo algunas de ellas, no todas. Lo primero que está acá es la estructura del cubo. Okay. Acá uno básicamente ve los componentes, en este caso las tablas que dan origen al cubo. Y en esta sección, acá en estos paneles, uno ve todas las dimensiones y los hechos. Acá están ya los hechos. ¿Okay? Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces, por ejemplo, acá en las dimensiones, vean que en el wizard, no sé si recuerdan, aparecía obviamente el plazo, el producto, etcétera, y decía fecha. Pero acá
no aparece únicamente fecha, sino aparecen varias, como por ejemplo fecha de vencimiento, fecha inicial y mes. ¿Ok? ¿Por qué esto aparece así? Bueno, recuerden que la tabla de hechos tiene múltiples relaciones sobre mi dimensión de fecha. Porque esta dimensión de fecha, si recuerdan, juega varios roles. Esta dimensión de fecha, que también era un tema de la tarea número 1, uno la puede reutilizar para utilizar las llaves foráneas de fecha inicial y fecha de vencimiento y fecha de los datos. ¿Por qué se puede reutilizar? Bueno, si exploramos esta dimensión de fecha, vemos que esta dimensión está, la granularidad de esta dimensión está a nivel de día. ¿Ok? Y al fin de cuentas, los datos, por ejemplo, de fecha inicial o fecha de vencimiento de los créditos están a nivel de día. De tal manera que esta dimensión me puede servir para ese propósito. Lo único que yo tengo que asegurarme es que obviamente todos los días requeridos estén ya almacenados en esa dimensión de fecha, de lo contrario habría que insertarlos. ¿Ok? Entonces únicamente, ¿qué era lo que había que hacer? Pues crear un par de llaves, ¿verdad?, foráneas a la dimensión de fecha y modificar el ETL que cargaba la tabla de hechos apropiadamente, con los VLOOKUPs apropiados. Entonces, dado que yo tengo varias relaciones sobre esta tabla, automáticamente la herramienta pues me detecta esas relaciones y asigna todas las dimensiones. Ahora bien, y era un tema que la vez anterior toqué rápidamente, ¿cómo me aseguro yo que estas relaciones están correctamente creadas? Bueno, acá donde dice Dimension Usage, hago clic y básicamente acá lo que muestra es las llaves subordinadas que están utilizando para crear la relación entre la tabla de hechos, que es esto que está acá, básicamente las medidas de la tabla de hechos, y las dimensiones. Entonces acá está, por ejemplo, fecha inicial, fecha de vencimiento y fecha mes. ¿Okay? Entonces hacemos clic acá donde dice fecha de vencimiento. Ven que acá la llave subordinada obviamente pertenece a la dimensión de fecha, que es fecha SK, y la llave foránea, que hace la relación desde la tabla de hechos, es fecha de vencimiento FK. ¿Ok? Entonces está bien. Si no estuviera bien, hay que corregirlo. De nuevo, de manera igual para fecha inicial. Entonces ven que está acá fecha inicial FK. Y para la fecha de fin de mes, o sea, de corte de los datos, que sería este que está acá, sería mes FK. ¿De acuerdo? Entonces uno hace este chequeo acá. Entonces cuando uno tiene una dimensión que juega varios roles, primero, no hay que crear múltiples tablas en la bodega de datos, ¿verdad? Segundo, no hay que crear múltiples dimensiones en la sección de dimensiones como tal, sino lo que hay que hacer es hacer las relaciones acá donde dice uso de las dimensiones. Entonces esa parte es importante que quede claro. Acá nos saca esa morosidad aquí de FK, pero eso fue un dedazo mío que cuando creé las llaves les puse FK ambas, pero la relación está bien acá. Siempre es en la primera sección, esta que está acá donde dice Dimension Columns, son las llaves de la dimensión, de la tabla de dimensión, y a la derecha son las llaves de la tabla de hechos. ¿Okay? Entonces esta parte es muy importante que quede claro. Si ustedes agregan una dimensión más en el cubo, esta es la sección donde ustedes pueden agregar una nueva dimensión después de que hayan creado el cubo como tal. Entonces aquí lo pueden agregar en esta opción que dice agregar dimensión al cubo. Ok. Por esa parte ya están, digamos, definidas las dimensiones. ¿Qué sigue de configurar acá en el cubo? Que es muy importante. Bueno, es crítico que los hechos estén definidos apropiadamente. ¿Y qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, que el saldo uno pueda definir qué quiere hacer con ese saldo. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir sumas como para totalizar, digamos, en este caso el portafolio. Entonces acá y creo que es una pregunta que no recuerdo quién fue el que me la hizo, no recuerdo, alguien me la hizo la semana anterior, que uno, digamos, ¿qué tipo de funciones puede aplicarles a los hechos? Bueno, cuando ustedes están en esta parte de estructura del cubo y hacen clic sobre cualquiera de los hechos, en la parte de propiedades hay una opción que dice Aggregate Function, que es donde uno define qué quiere hacer con ese hecho. Entonces, por ejemplo, acá tengo seleccionado saldo. Entonces, acá donde está la función de agregación, hay varias opciones ya predefinidas. Y, por ejemplo, uno puede sumar, digamos, en este caso esa variable. Puede simplemente hacer un conteo.
Puede hacer un conteo de distintos valores, que a veces es muy útil. Puede calcular el mínimo o el máximo. Puede básicamente dejarlo sin ningún cálculo, lo cual no tiene mucho sentido. Si en este caso es mejor quitar el hecho como tal del cubo. Uno, por ejemplo, podría seleccionar el primero o el último valor en función en este caso, de las dimensiones, o uno puede calcular un promedio, que en este caso sería average of children. ¿Okay? Entonces son las opciones que uno puede hacer. Ahora bien, estas no son todas, digamos, uno podría tener ciertas, utilizando MDX uno podría hacer ciertas cosas más avanzadas. Entonces, por ejemplo, acá estos días de atraso, realmente no tiene ningún sentido sumar los días de atraso, ¿verdad? Eso, digamos, desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista del riesgo de crédito, no tiene sentido, digamos, sumar los días de atraso del portafolio, ¿verdad? Uno tal vez podría inclusive a lo sumo, usar los días de atraso para calcular otros indicadores como morosidad, pero tal vez a lo sumo uno podría querer conocer tal vez el máximo, digamos, de días de atraso por portafolio y por mes, digamos. Entonces uno acá en esta parte de configuración define cuál es la función de agregación. Esta parte es importante. Uno puede agregar, digamos, más medidas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, que uno quiera el saldo, ¿verdad? Uno quiera la suma como está acá, pero también quiera el máximo. Entonces uno puede simplemente hacer clic derecho, nueva medida, y en este caso voy a utilizar el saldo que está acá, y acá en el uso uno puede decir que va a ser el máximo, digamos, ok, máximo, y ya está el saldo como máximo. Y obviamente este nombre se puede cambiar acá, usted lo puede cambiar, digamos, saldo máximo. Esas son cosas que uno puede cambiar, obviamente, ¿verdad? Saldo máximo. Ok. Entonces, esta parte de hechos es muy sencillo. Obviamente, uno parte a partir de los hechos que están disponibles en la tabla de hechos, ¿ok? Y uno puede crear hechos adicionales en función de las funciones de agregación que están disponibles, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, básicamente ya no puede explorar el cubo, ¿verdad? Bueno, uno puede hacer ciertas configuraciones que ahorita las vamos a ver, pero voy a explorar el cubo de una vez. Entonces, vean, acá donde dice browser, primero voy a hacer un deploy de este cubo, voy a hacer clic derecho acá a procesar para enviarlo al análisis services. Ese ya tenía acá, vamos a ver, voy a eliminar ese cubo. Ya lo tenía creado, entonces denme un segundito para borrarlo. Okay, y voy a procesarlo. Ok, entonces se va a procesar el cubo. Listo, ya se procesó el cubo. Entonces ese cubo, por ejemplo, si vamos al Management Studio, voy a mostrarles acá el Management Studio. Un segundito. Acá tengo el Management Studio, voy a rescalar esto. Y aquí está cubo crédito. Bueno, está cubo crédito anterior, que es el que teníamos ahí, ¿verdad? De la semana anterior. Y acá está cubo crédito, ¿ok? Acá estoy en el Management Studio, ¿verdad? Aquí uno puede hacer MDX para consultar el cubo. Ok. De acuerdo, entonces acá, este es el diseñador como tal para explorar el cubo, que da la herramienta. No es muy flexible y amigable, pero es lo que está disponible. Ahora vamos a hacerlo también de Excel, para que vean que uno puede ver el cubo directamente desde Excel y hacer otras cosillas más interesantes. Ok, entonces acá, ¿qué opciones tiene acá? Bueno, básicamente esta área central es donde uno va a arrastrar las dimensiones y los hechos que quiere visualizar, y esta parte de acá, este panel superior, es para definir filtros. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver la cartera, para refrescar esto, voy a ver la cartera de crédito únicamente para enero, digamos, de 2013, que eran unos meses. Entonces simplemente voy a arrastrar acá esta jerarquía, voy a arrastrarlo acá, y en este caso voy a especificar que quiero ver enero de 2013. ¿Okay? Entonces un filtro, ¿verdad? Es como un filtro.
Y acá en este panel central voy a mostrar el saldo de todos los productos. Entonces recuerden que yo he hecho jerarquías que se llamaba productos, que básicamente tenían la familia y el nombre del producto. ¿Ok? Voy a quitar este. Y voy a arrojar el saldo. El saldo como suma. ¿Ven? Entonces aquí está el total de la cartera por producto. En este caso estoy utilizando el hecho que se llama saldo. Ustedes pueden arrastrar todos los hechos que quieran. Entonces, por ejemplo, en este caso saldo máximo. Ven que obviamente el resultado es distinto porque en este caso estoy obteniendo el máximo. El máximo, digamos, el máximo valor de cada uno de los créditos, ¿verdad? En este caso, para estas familias y productos. ¿Ok? Y esta es la forma de navegar un cubo. Uno puede hacer ciertas configuraciones, como por ejemplo cambiar el formato de los números acá, poner colores y demás, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para comparar un poquito más de formato, estos son monedas, digamos, estos son cantidades monetarias. Entonces, pongámosle, digamos, un signo de dólar, por ejemplo, y de otras cosas. Entonces, regresamos a la parte de estructura del cubo y voy a cambiarle únicamente para saldo. Entonces, en la parte de propiedades, hay un atributo que se llama formato, digamos, de la cadena de caracteres, y es la que permite cambiar ese formato de despliegue. Entonces, hay unos por defecto que están disponibles, y voy a utilizar este que dice currency. ¿Ok? Entonces, voy a darle salvar a esto, y voy a darle de nuevo procesar. Voy a darle que sí. Listo. Voy a tener aquí donde dice browser. Voy a darle refrescar. Y vean que no pasa nada. ¿Verdad? No pasa nada. Entonces voy a poner acá el salto. ¿Ok? Este editor, digamos, es como pulgoso. O sea, tiene problemillas y no muestra los cambios en los formatos. Entonces, digamos, como que desde acá es un poquillo complejo verlo. Ahora bien, si vamos a Excel, que voy a mostrarles rápidamente cómo navegar y cómo conectarse a un cubo desde Excel, van a ver que sí se permite hacer ese tipo de cosas, o sí se visualiza ese cambio de formato. Entonces, acá tengo Excel, y voy a mostrarles cómo acceder a un cubo de SQL Server desde Excel, lo cual, digamos, es bastante útil. En la siguiente clase, que vamos a enfocarnos en visualización de la información, vamos a sacarle un poquito más de provecho. Pero bueno, hoy va a ser, digamos, un vistazo rápido. En Excel, en la sección de datos, uno puede obtener datos desde fuentes externas a Excel, y en este caso acá donde dice From Other Sources, o desde otras fuentes, si se hubiera en español, hay una opción que dice desde Analysis Services. Ok, entonces recuerden que el cubo recibe un servidor de Analysis Services, entonces vamos a utilizar esa fuente de datos. Ok, entonces acá tienen que especificar de nuevo cuál es el servidor donde recibe el Analysis Service. En este caso voy a especificar mi máquina. La autenticación va a ser por Windows. Y aquí van a aparecer todas las bases de datos multidimensionales disponibles. En este caso estamos utilizando Promeado Euler o Euler. Y el cubo que estaba disponible ahí era cubo crédito. Voy a darle siguiente y voy a darle finalizar. Ok. Y voy a iniciarlo ahí, en esa sección. Entonces vean. Aquí, si ustedes están familiarizados con tablas dinámicas o pivot tables, básicamente es muy similar. Es básicamente la misma interfaz. Lo único es que tienen ciertas funcionalidades adicionales como jerarquías y entre otras cosas, KPIs y demás. Entonces, pero por el momento únicamente voy a replicar lo que teníamos acá en el management, en el Visual Studio, que es un filtro para ver la cartera hipotecaria. Bueno, la cartera por familia de productos para el mes de enero 2013. Okay, voy a ver el saldo. El saldo y qué era lo demás y el máximo. Okay. Entonces voy a mostrarles acá rápidamente. Entonces voy a mostrar, por ejemplo, en los filtros. Voy a poner la fecha de los datos. Ok, y la fecha de los datos era únicamente enero.
Ok, y voy a mostrar los productos, la familia de productos, que se llama, la jerarquía se llamaba así, productos, acá en las filas. Vean que de una vez ya es muy bonito, ¿verdad? Porque ya ustedes pueden hacer acá un drill down, un drill down de los datos. Es una funcionalidad interesante que permiten las jerarquías. ¿Ok? Y bueno, voy a agregar ya como tal los valores que quiero analizar. Y en este caso es el saldo. Voy a poner el primer saldo máximo. Vean que no tiene ningún formato. Ven, ¿verdad? Porque eso no le cambié lo del formato. Pero vean qué pasa si arrastro saldo. Ven, saldo ya aparece con el signo dólar, que básicamente era el formato de moneda. Entonces ustedes el formato lo pueden cambiar directamente en el cubo. Y lo bonito, ¿verdad? Lo interesante acá es que todos los usuarios, ¿verdad? Todos los usuarios que acceden a ese cubo, si uno ya les da el formato específico, van a obtener el mismo formato, ¿verdad? Entonces uno ya eso lo puede definir a nivel inclusive de estructura del cubo. ¿Ok? Entonces, como ven, es muy sencillo. Primero, hacer la conexión al cubo. Y segundo, la interacción como tal con el cubo es muy sencillo. Es como si fuera una tabla dinámica, ¿verdad? Donde uno arrastra aquí filas y columnas, puede definir filtros y en la parte de valores, pues especifica lo que quiere hacer. ¿Ok? Especifica lo que quiere hacer. Voy a regresar acá al Visual Studio para continuar con otras funcionalidades que quiero ver el día de hoy. ¿Okay? Pues ya agregamos un nuevo hecho, ¿verdad? Este es saldo máximo, pero inclusive uno podría, digamos, tratar de agregar hechos un poquito más complejos. Dame un segundo para ver con cuál empiezo. Ok, entonces, por ejemplo, yo quisiera ver, y es algo típico desde el punto de vista de análisis del rendimiento de la cartera de crédito, es ver, digamos, la morosidad, o sea, cuántas cuentas están atrasadas, o sea, tienen 10 de atraso, para ver el desempeño de ese portafolio. Entonces uno quisiera, por ejemplo, ver el saldo únicamente de los productos que están atrasados. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso ya es más complejo y no solamente, o no se puede hacer acá simplemente creando un nuevo hecho, puesto que hay una lógica, digamos, que se utiliza para derivar ese nuevo hecho. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Bueno, acá donde dice cálculos, o en este caso calculations, uno puede crear ya hechos más complejos. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que quiero hacer es tratar de obtener el saldo de los productos que están atrasados. Y en este caso, atrasados me refiero a que tienen más de 30 días de atraso, lo que se conoce como mora mayor a 31 o más días de atraso. Ok, entonces, ¿cómo se hace un hecho calculado? Pues es muy sencillo. De nuevo, acá donde dice Calculations, en esta sección, uno simplemente especifica New Calculated Member. Paréntesis, uno lo puede hacer por medio de script MDX, pero no voy a enfocarme en esa parte, voy a hacerlo visual. ¿Okay? Entonces acá, cuando uno escoge un nuevo miembro calculado, hay que especificar varias cosas. ¿Okay? Y lo primero que hay que especificar es el nombre. Entonces, por ejemplo, acá voy a ponerle acá saldo atraso, o saldo moroso. Bueno, es una medida, eso voy a dejarlo ahí. Y acá donde dice la expresión o expression, uno define cuál es la lógica que va a permitir, digamos, obtener esa morosidad. Entonces, vean, voy a regresar acá rápidamente a la tabla de morosidad, de la dimensión de morosidad, para que vean una cosa. Voy a explorarla acá rápidamente. Entonces, vean, me interesan. Recuerden que empezaba en 1, ¿verdad? Entonces me interesan todo lo que esté 31 o más, es decir, los que tengan 3, 4 o códigos superiores a 2 en general, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que tenga código superior a 2, recuerden que esta es la llave del negocio, va a tener más de 31 días de atraso. Entonces voy a utilizar este criterio. Y recuerden que este atributo de morosidad, que ya está codificado, está en la tabla de hechos, ¿verdad? Y se llama 10 atraso. ¿Okay? Entonces voy a apoyarme en este hecho calculado
para definir esa lógica. Entonces vean, acá donde dice expresión, voy a utilizar acá un poquito de sintaxis de MDX, en este caso una función condicional, y voy a decir que de la sección de medidas, o sea de hechos, voy a obtener los días de atraso, ¿ok? Y si este valor, o este código es mayor que 2, entonces me retorne el saldo, ¿verdad? Que también pertenece a las medidas, ¿ok? Y si no, quiere decir que no está atrasado, entonces que retorne 0, ¿ok? Y puedo ponerle acá de nuevo que sea un tipo moneda, ¿ok? Entonces voy a guardar a esto y voy a procesar para que vean qué pasa. Ahí, ¿qué dice? Ok, procesar. Ok, listo. Entonces ya le di procesar. Entonces voy a darle acá, refrescar a esto. Entonces vean que acá, ¿dónde está? Saldo moroso, aquí está. Ven, ya aquí está el campo calculado, en la parte de medidas. Entonces voy a arrastrarlo acá para que vean qué pasa. Vean, acá primero, vean que cuando se procesó el cubo no apareció ningún error, ¿verdad? Y acá aparece un null, o sea que no encuentra nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué lo hice a propósito o así? Resulta que acá en la parte de MDX, ¿verdad? Si ustedes especifican un nombre que no existe, no genera ningún error, ¿verdad? Y básicamente ese momento, digámoslo así, de ejecución como tal de la consulta, que la herramienta se da cuenta que ese campo no existe y por eso no se arroja ningún valor. Entonces recuerden que en este caso el hecho se llamaba, creo que era 10 de atraso todo junto. Entonces voy a cambiarlo acá y de nuevo voy a darle a procesar. Entonces en este caso ya debería arrojar algún número. Voy a ejecutar a esto. Cerrar. Ok, entonces bueno, de nuevo voy a regresar a la parte de visualización del cubo. Voy a darle a refrescar. Quitar esto. Voy a ponerlo otra vez. Voy a reconectar a esto para que se refresque. Saldo moroso. Dame un segundo para ver qué era el nombre de la medida. Se llama días, un espacio, tiene un espacio. Días atraso. Ok, de nuevo procesar. Listo. Ok, refrescar a esto. Saldo moroso y listo. Ahora vean, ¿qué pasa con esto? Aparece el mismo número, ¿verdad? Entonces como que algo está mal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? En los días de atraso, ¿verdad? Como estaban acá en la dimensión de morosidad, es este numerillo que está acá. Cuando yo estoy agregando, esta variable o esta medida, ¿qué es lo que está haciendo yo acá como tal? De atraso para ver en las propiedades. Días atraso. Estaba como el máximo. Y bueno, de hecho, también con suma genera ese problema. Pero digamos, máximo o suma, digamos que estuviera suma. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo estoy aquí agregando el portafolio, digamos, aquí básicamente lo que está haciendo es la herramienta sumando todos los productos, ¿verdad? O sea, cada uno de los registros, todos los créditos, y los está totalizando a nivel, en este caso, de producto y familia. De tal manera que al sumarlos, obviamente, esta métrica o este cálculo, ¿verdad? Da mayor que 2, ¿verdad? Porque da, no sé, si fueran todos 2 y fueran 1000 créditos, daría 2000. Entonces esto siempre es mayor que 2. De tal manera que en este caso lo que estamos visualizando acá, que se está retornando todo el portafolio. De tal manera que esto no sirve. ¿Okay? Esto no sirve. Entonces hay que tener cuidado cuando uno define hechos calculados y básicamente el criterio que estamos utilizando. Entonces hay que, digamos, hacerlo apropiadamente. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, acá les voy a agregar un código y voy a explicarlo en detalle.
Denme un segundo para copiarlo, que por acá lo tengo escrito. Voy a mostrárselos. Espero que se ve bien ahí, creo que se ve bien. Y voy a rápidamente explicarles esa sintaxis un poquito. Ok. Y esto lo que nos va a permitir es obtener apropiadamente los criterios para definir la morosidad. Entonces recuerden que la morosidad, en función de mi tabla de morosidad como tal, ¿verdad?, me interesan todos los créditos que tienen atrasos mayor de 31 días, es decir, todo lo que no sea al día 1 a 30, ¿verdad? Todo lo que no sea 1 y 2 es lo que me interesa. Entonces, si a mí me interesa todo lo que no es 1 y 2 para determinar lo que es moroso, entonces yo podría tener algo así. Me interesa conocer el saldo, que es esto que está acá, ¿verdad?, de todas las cuentas. Bueno, y lo estoy sumando, pero en este caso lo estoy totalizando a nivel de portafolio. Esta es la función de agregación que estoy utilizando. Me interesa el saldo de todas las cuentas, ¿verdad?, que no estén al día y que no estén al día y que no estén de 1 a 30. Entonces, de hecho, acá creo que esto está mal. Un segundito para cambiarlo. Aquí esto es al día, de un segundito de la etiqueta. Al día, creo que hay una tilde ahí. Vamos a ponerlo acá. Ok, así. Ok. Esto nada más para corroborar que esa tilde no me va a dar problemas. Ok, listo. Excelente. Voy a regresar acá, donde está el cubo, donde está mi codiguito. Y al día. Entonces, vean, me interesa todo lo que no sea al día y 1 a 30, ¿verdad? Porque eso son básicamente las cuentas que no están morosas. Entonces voy a obtener todos los elementos o todos los miembros, digamos, de morosidad. En este caso estoy utilizando el atributo morosidad rango, o sea, el texto. Y voy a obtener todo, excepto esta función de acá, excepto estos dos. ¿Okay? Entonces voy a sumar todo lo que esté moroso, ¿verdad? Es decir, todos aquellos registros donde el rango de morosidad no sea al día y 1 a 30. ¿Okay? Entonces voy a utilizar este código. Esto es un poquito ya de MX, pues digamos, no es el objetivo que ustedes salgan expertos de acá, pero sí es importante que vean que para hacer ciertas cosas más avanzadillas, pues hay que conocer un poquito del lenguaje. Entonces voy a utilizar esta expresión acá y voy a crear otro campo calculado que va a llamarse saldo mora. Okay, mora de morosidad. Okay, entonces este va a ser el criterio. Y bueno, espero que todo esté bien escrito y voy a procesar esto. Vamos a ver. Vamos a darle a ejecutar. Todo se procesó. Cerrar y cerrar. Aquí vamos a reconectar a esto. Y entonces, bueno, acá está el saldo. Está el saldo moroso, que estaba, digamos, erróneo. Y saldo mora debería ser menor. Bien, ahí está, listo. Bien. Entonces ya efectivamente ahora sí se me está arrojando, digamos, el saldo efectivamente de las cuentas que están atrasadas. Okay, entonces eso hay que tener cuidado, digamos, y hay que conocer bien cómo acceder a los miembros de los atributos de una dimensión, ¿okay? Para, digamos, hacer la lógica apropiada. Entonces es un ejemplo que quería mostrarles de cómo hacerlo, ¿ok? Eso por la parte de hechos calculados, ¿ok?
creo que parte de la tarea 3 hay que calcular la morosidad y hay que definir ciertos KPIs, y voy a hacer nada más la morosidad, que acá estoy adelantando un poquito parte de la tarea, pero lo necesito para hacer un ejemplo ahora. Voy a poner acá morosidad. Estoy diciendo, damos un campo, un hecho calculado adicional, y en este caso simplemente voy a dividir voy a dividir el saldo moroso que se llamaba saldo mora, lo voy a dividir por el total de saldo, y eso me da una razón, o sea, un porcentaje del total de la cartera que esté moroso, ¿no? Saldo. Y esto es un porcentaje, entonces voy a poner acá que es un porcentaje. ¿Okay? Y listo. Voy a procesar. Ok, entonces voy a ir a la parte de visualización del cubo. Voy a reconectar a esto. Y voy a poner aquí saldo mora y morosidad. Y algo pasó. Vamos a ver qué hice mal. Bueno, ese no lo puse bien acá. No puse bien el nombre del elemento de los hechos o de los measures. Es una expresión B muy simple, ¿verdad? También uno puede tener expresiones de esa índole, muy simples. ¿Por qué esta es muy simple? Ahorita lo vamos a ver por qué. Voy a reconectar de nuevo a esto. Y saldo mora. Y porcentaje de morosidad. Listo. Entonces ven, acá está el porcentaje de morosidad. Bueno, esos datos solamente son ficticios, ¿verdad? Entonces esta morosidad es muy alta, pero bueno, eso no importa. Entonces vean que está acá ya como porcentaje, y lo que básicamente es la división de esto entre esto. Ahora, ¿por qué acá, digamos, no hay que definir, digamos, ninguna función de agregación ni nada? Bueno, porque acá básicamente estoy definiendo una razón en función de dos hechos, ¿verdad? En función de dos hechos. De tal manera que automáticamente, dependiendo de las dimensiones que uno esté utilizando, esto lo calcula en función de esas dimensiones, ¿verdad? Entonces, si uno tiene acá únicamente productos, o si tiene familias, pues básicamente va a ser en función de esas dimensiones. Por ejemplo, si quito acá el producto, ven, ya automáticamente la morosidad cambia, ¿verdad? Porque en este caso está a nivel de familia únicamente. Voy a regresar acá al Excel, nada más para que vean que esa morosidad, voy a refrescar este cubo, simplemente clic derecho, refresh. Entonces ya que debería estar morosidad, voy a ilustrarlo acá, y vean que está como porcentaje, que fue el formato que yo especifiqué. Entonces vean que en Excel y en general, por ejemplo en Management Studio, sí les va a funcionar el formato que uno especifica, únicamente no en el Visual Studio. Ok, bueno, ya tengo varios hechos calculados, y que es una parte interesante que quiero mostrarles, y lo que quiero hacer ahora es un KPI. Los KPI son muy interesantes. Voy a regresar aquí a la presentación. No sé si todos están familiarizados con KPIs. Pero básicamente lo que permite un KPI o un Key Performance Indicator es, digámoslo así, medir y darle seguimiento a una métrica que uno quiera, digamos, analizar y que sea importante para el negocio. Y usualmente uno define, digamos, como umbrales o thresholds para ese KPI, de tal manera que uno define, digamos, un estatus para esa variable. Por ejemplo, si está, uno puede definir, digamos, un semáforo, digamos, donde rojo quiere decir que algo malo está pasando con ese indicador y hay que darle el seguimiento, o por el contrario, si todo está bien, uno simplemente pues asigna, qué sé yo, una bandera verde, etcétera. De tal manera que uno puede definir estados sobre una métrica en función de una lógica
que define obviamente el negocio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un KPI muy rápido. De hecho, vamos a hacer dos KPIs. Vamos a hacer solo un KPI. Vamos a hacer un KPI por saldo. Para, por ejemplo, medir, en este caso, el volumen de la cartera de crédito en función de un umbral de crédito. Entonces, acá en la parte de KPIs, voy a hacer un KPI rápidamente. Es muy sencillo. Sería acá New KPI o nuevo KPI. Acá está el nombre del KPI, perdón. Voy a ponerle acá simplemente un nivel saldo. Y cuando uno define el KPI, hay varias cosas que hay que definir. Uno, ¿qué es lo que quiero evaluar? ¿Ok? En este caso, lo que quiero evaluar, voy a medir el nivel de saldo como tal, para ver si ese saldo, digamos, está sobre o bajo las metas que el negocio definió. Entonces voy a medir el saldo. Y acá donde dice Goal Expression, uno puede definir ya sea un valor fijo o uno puede definir, digamos, una lógica tal como lo hicimos para definir los calculations. Entonces ahí uno puede definir, digamos, puede tener funciones y puede ser en función de algún miembro de una dimensión, etc. De hecho, parte de la tarea tiene que definir un KPI, entonces tiene que poner acá en la parte de expresión un poquito algo más complejo. Entonces acá, digamos, voy a definir algo fijo, un número, digamos, simplemente ahí un numerillo. Voy a definir esto, que va a ser la meta, ¿ok? Una meta genérica por producto, etc. O sea, acá no estoy definiendo, digamos, un nivel de subproducto ni más. Y adicionalmente en el KPI, recuerden que la idea es definir como un semáforo o algún estatus que me indique qué tan bueno o qué tan mal está ese indicador en función de mi meta. ¿Ok? Entonces, acá donde dice estatus o expresión del estado, uno puede definir la lógica. Entonces acá en esta herramienta usualmente uno tiene tres estados a los cuales, digamos, debe definirles una lógica. Voy a utilizar este código que está acá para mostrarles un ejemplo de cómo definir esos tres distintos valores. Ok, entonces esta primera expresión que está acá es únicamente para tomar en cuenta aquellos registros donde no hay saldo, entonces digamos simplemente para evitar errores, pero lo que me interesa son estos tres criterios. Bueno, para los que están familiarizados con programación, esto básicamente, este case when es una forma, digamos, de definir como if anidados, condiciones sí o no anidadas, de tal manera que uno puede evaluar, digamos, una a una cada uno de los criterios. Entonces, por ejemplo, en este caso, esa primera condición dice que si el valor del KPI, de este KPI que estoy creando, que se llama nivel saldo, ¿okay? Entonces acá se está teniendo el valor de ese KPI, es mayor, en este caso, que mi meta. Ven que acá lo estoy poniendo otra vez fijo, aunque yo puedo especificar acá KPI goal, pero en este caso lo estoy poniendo fijo, pero bueno, simplemente para ejemplificar. Entonces, por ejemplo, si es mayor, ¿verdad?, a mi meta, quiere decir que, digamos, que estoy superando las expectativas, digamos, del negocio, voy a poner un 1, o sea que estoy bien. Si estoy por debajo de esa meta, voy a ponerle un -1, y en el caso hipotético que estuviera exactamente en el valor, voy a ponerle un 0, o sea, está, digamos, cumple las expectativas, ¿ok? Entonces esos tres valores siempre tienen que asignarlos y siempre tienen que ser 1, -1 y 0 para que la herramienta automáticamente asigne, digamos, un verde, rojo y amarillo. Desde el punto de vista de visualización, dependiendo de la interfaz que uno esté utilizando para acceder a este KPI, ya lo vamos a ver en Excel, se presentan varias opciones que uno puede utilizar. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos dashboards? Uno puede definir shapes, digamos, rojo, verde, puede definir, digamos, flechas, ¿ok? Esos termómetros, etcétera. Voy a utilizar esta señal de tráfico, este semáforo, para visualizar el KPI de forma, digamos, gráfica, ¿ok? La parte de tendencia también uno lo puede asignar. Para hacer esta parte de tendencia voy a crear un hecho calculado adicional. Permítanme un segundo nada más. Voy a crear un hecho calculado que se llama saldo anterior. ¿Okay? Este saldo anterior es interesante, que me permite obtener el saldo del mes anterior. En este caso, recuerden que los datos estaban por mes. Entonces acá estoy pegando acá una expresión
y tiene, digamos, la sintaxis de MDX. Eso es lo que se llama una tupla. ¿Okay? En este caso es una tupla que define una dimensión y define en este caso un hecho. Entonces, por ejemplo, acá estoy apoyándome sobre mi dimensión de fecha y mi meta, perdón, mi hecho de saldo. Entonces, acá lo que estoy diciendo es que este nuevo hecho calculado que se llama saldo anterior o saldo ant va a ser el saldo, pero del mes anterior. Vea que aquí hay un lag, o sea, un retraso, un retraso de 1, ¿verdad? Sobre mi dimensión de fecha, que yo sé que son en meses. Entonces uno puede jugar con estas cosas. Uy, aquí moví algo. Uno puede jugar con estas cosas. Esta es una forma de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Y en este caso lo estoy definiendo de esa forma. ¿Ok? Entonces esto me va a permitir extraer el saldo del mes anterior. Esto es particularmente muy útil, por ejemplo, que a veces es típico en los reportes que uno quiere ver el crecimiento mensual, ¿verdad? De una métrica, o el crecimiento trimestral o anual, etcétera, y es de una manera muy sencilla. Y si uno tiene cubos, uno puede obtener esas diferencias y las calcula inclusive dentro del cubo, ¿verdad? De tal manera que uno lo publica para todos los usuarios y eso ya está incrustado, digámoslo así, en el cubo. Entonces, ese tipo de funcionalidad es muy útil. Ok, bueno, ya tengo esa dimensión, perdón, ¿cómo se llama? Este hecho calculado creado. Entonces voy a apoyarme en ese hecho calculado que se llama saldo anterior para definir este criterio de tendencia. La tendencia, como ustedes pueden imaginarse, básicamente lo que hace es comparar la variable en dos momentos en el tiempo para ver si va subiendo, si va bajando, si se mantiene igual, ¿okay? Si va creciendo, decreciendo o se mantiene constante, ¿verdad? Es una tendencia, lo que se mide. Entonces voy a apoyarme en este código que está acá para ejemplificar eso. Y es muy similar, ¿verdad? De nuevo, es un case when, que básicamente lo que hace es comparar el valor como tal del KPI que estoy en este caso evaluando contra el saldo anterior, ¿verdad? Y si está creciendo, va a ser positivo. Si está decreciendo, en este caso negativo. Y si fuera igual, si fuera exactamente igual, va a poner un 0. De nuevo, de forma visual uno puede apoyarse en varias, digamos, en varios tipos de gráficos, inclusive caras que realmente no sé cómo va a poner una cara, digamos, tal vez una cara feliz es creciendo y una cara, no sé, enojada, tal vez sea no tiene mucho sentido, pero bueno, voy a apoyarme sobre las flechas. Ok, apoyarme sobre las flechas y voy a ejecutar a esto para que vean cómo se visualiza. Voy a darle procesar a esto. Ok, procesar. Cerrar y cerrar. Ok, parece que todo funcionó bien. La parte visualización no la voy a hacer acá porque los KPIs no se ven bonitos acá, ¿verdad? Recuerden que no se puede poner el formato. Voy a hacerlo en Excel para que vean también qué interesante. Bueno, primero voy a refrescar esto y voy a hacer varias cositas acá para poder ejemplificar esa parte de tendencia y que sea fácil verlo. Voy a poner acá todo 2013 y voy a poner únicamente voy a nivel a este nivel, voy a dejar eso que está ahí y para ver los criterios de tendencia y demás voy a tener que apoyarme sobre la dimensión. ¿Cuál fue la que utilicé? Un segundito para ver. El saldo anterior, año, mes, num. Esta que está acá. Entonces voy a poner eso que está aquí. Entonces voy a, ya un segundito nada más para adecuar esto, para presentárselos algo decentemente. Voy a poner, qué sé yo, voy a poner todos los hipotecarios, todos los terrenos. Ok. Entonces, ven, aquí está aquí está la cartera hipotecaria de terrenos. Ok. Y acá estoy mostrando el saldo. Voy a quitar ese saldo máximo, que no me haga bulla. Acá está la morosidad. Y voy a, adicionalmente, voy a poner tanto los KPIs del nivel de saldo como de tanto el KPI como tal del nivel de saldo, el estatus, como la tendencia, para que vean qué interesante. Entonces vean, bueno, voy a poner el saldo anterior porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces vean, no le puse formato a ese saldo anterior, voy a poner aquí el formato en Excel.
Ok. Entonces vean, bueno, voy a escoger otro producto para ver si tiene varios estados y tendencias. Este está bonito, por ejemplo. Entonces, qué sé yo. Bueno, el nivel de saldo, recuerden que únicamente lo que medía era este saldo total comparándolo contra mi meta, ¿verdad? Que yo le puse un valor ahí, digamos, un poco absurdo, que era este número. ¿Ok? Entonces, ese número es pequeñito, entonces vean que todos los valores son superiores a ese, de tal manera que el nivel de saldo siempre está, digamos, como ok, o sea, es un 1, de tal manera que en este caso se pone como verde. ¿Ok? Y el nivel de saldo, vean, interesante. Acá tengo el saldo anterior, que es esta columna, y el saldo. En mi base de datos, ¿verdad? Recuerden que habíamos cargado 3 meses, enero, febrero y marzo. De hecho, aquí voy a mostrar también febrero para que vean, perdón, abril, para que vean qué interesante. Ok. Y el saldo anterior, básicamente lo que hace es obtener el saldo del mes anterior. Entonces, obviamente, para febrero, el saldo anterior va a ser el de marzo, perdón, el de enero. Y bien qué interesante, si bien no hay datos de abril, sí hay saldo anterior para abril, que fue el de marzo, ¿verdad? Esto que está acá. Esto que estoy señalando son datos iguales, ¿verdad? Entonces, vean, si bien no hay datos abril, en mi base de datos, uno sí puede obtener este hecho. Y acá el nivel de saldo en la parte de la tendencia, ustedes pueden ver que, como obviamente acá en enero, dice que creció, dado que no había datos anteriores, pero para febrero y marzo hubo un decrecimiento, dado que este número que está acá es menor que este, obviamente, ¿verdad? Entonces vean qué bonito, ¿verdad? Porque la parte de KPIs uno puede definirlos en el cubo, e inclusive la parte de visualización uno lo define en el cubo y las herramientas que acceden a ese cubo hacen uso de esa funcionalidad y lo despliegan tal y como uno lo definió, ¿verdad? Entonces esa era la parte importante. Por ejemplo, recuerden que uno tiene que definir estándares y la base de datos, digamos, sería fundamental para definir los mismos criterios, de tal manera que distintos departamentos, por ejemplo, en la organización utilicen los mismos indicadores y los reportes sean, digamos, congruentes. Y esta parte pues ayuda mucho, ¿verdad? Además que visualmente pues es bastante, digamos, elegante. Obviamente acá uno puede cambiar títulos y demás para darle una mejor presentación, pero la parte ya de KPIs viene directamente desde la base de datos y ya uno como usuario no tiene que preocuparse. Esa parte de KPIs es muy útil, obviamente no está en la parte de tablas dinámicas, sí está disponible en la sección de cubos, así como la parte de jerarquías. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene una consulta por ahí de KPIs y de hechos calculados. Esa parte es un poquillo enredadilla y para ciertas cosas uno ocupa MDX y se puede complicar un poco, pero es muy útil, ¿verdad? Como ven, es muy útil. Y uno puede definir cosas muy interesantes como esta, definir retrasos o lags, de tal manera que uno puede acceder datos en el tiempo y definir, por ejemplo, tasas de crecimiento, entre otras cosas, lo cual es bastante útil para análisis y para reportes. ¿Ok? Voy a regresar aquí a la presentación para ver si no se me quedó algo. Ok, bueno, creo que ya cumplimos los objetivos de esta clase, bueno, 2 y 3, que era definir jerarquías para hacer cubos y definir métricas calculadas y KPIs. Parte de la tarea es básicamente hacer eso, tienen que definir ciertas KPIs sobre una variable de morosidad, de tal manera que se van a entretener un poquito ahí. Entonces no duden de poner las dudas en el foro, porque esa parte puede ser un poquillo enredada, principalmente porque hay que usar MDX. Ok, voy a saltar ya para terminar la clase de hoy, voy a saltar a la parte de MDX, que básicamente es el lenguaje que nos va a permitir, digamos, manipular los cubos. Pero no sé si alguien tiene de nuevo una consulta, por favor ahí me avisan, si no continúo. Si recuerdan en la parte de análisis services, cuando estábamos creando los modelos de minería y vimos cómo crearlos desde código, nosotros utilizamos DMX. Esto es distinto, ¿verdad? No, es un poco, no sé por qué, bueno, el nombre es un poco confuso, ¿verdad? Porque se parecen mucho, pero son cosas muy distintas. Para minería de datos, para data mining, era DMX, ¿verdad? Pero para cubos es MDX. ¿Okay? La sintaxis es similar al SQL, que algunos están familiarizados, digamos, para uno
acceder a bases de datos y de los cuales ya ustedes pues, han tenido cierta experiencia. Por cierto, recalco que vamos a abrir un curso de SQL orientado a minería de datos. Creo que les puede servir útil para acercarlos al lenguaje y explotarlo. Básicamente la parte de preparación de datos y encontrar nulos y hacer ciertos análisis rápidos en SQL puede ser muy útil. Este lenguaje MDX es similar a SQL, ahora lo vamos a ver, pero básicamente lo que permite es acceder a los cubos, ¿ok? Ahora vamos a ver ejemplos. Cuando uno está creando scripts de MDX o queries, hay que entender ciertos elementos que son críticos. Bueno, uno son el concepto de identificador, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de identificadores, nos estamos refiriendo a nombre del cubo como tal, al nombre de dimensiones, a los nombres de los hechos, o sea, de las medidas. Eso ya está definido cuando uno crea el cubo. Uno puede hacer uso de operadores, como por ejemplo para comparar, para determinar, por ejemplo, si hay vacíos, si hay datos faltantes. La parte de funciones es muy importante, como por ejemplo, como ya lo vimos, cuando estamos creando hechos calculados, uno puede utilizar ¿cómo se llama? Funciones de agregación. Y todo el conjunto de palabras reservadas que ya dispone el lenguaje, que son similares a SQL, ya que básicamente son para obtener los datos de los cubos. Finalmente, y esta parte tal vez es lo más enredado y fue lo que mencioné un poco rápidamente cuando estábamos creando los hechos calculados, es el concepto de miembro, tuplas y conjuntos. Voy a regresar rápidamente al Management Studio, a ver cuál es mejor para simplificarlo. Por ejemplo, estos son básicamente un conjunto de miembros específicos de un atributo, ¿verdad? Esto que está acá es una tupla, ¿verdad? Que está en función de una dimensión, y de hecho son miembros de una dimensión y un hecho. Entonces, ese tipo de conceptos son fundamentales entender. De hecho, creo que por acá tengo una filmina, ese ejemplo. Bueno, lo que está acá en azul, select, on columns, from, on rows, básicamente ya son palabras reservadas que dispone el lenguaje y básicamente son las que uno utiliza para extraer datos del cubo. Los identificadores, pues son esos nombres que ya uno le definió, ya sea por ejemplo el nombre del cubo, eso que está en verde, el nombre de una dimensión, o por ejemplo la parte de los hechos. Y en este caso, en este ejemplo, lo morado básicamente son la definición de miembros o tuplas de estos atributos de esa dimensión. Entonces son tres conceptos que hay que manejar. Ya para aterrizarlo un poquito más, voy a mostrarles un ejemplo de un caso de estudio. De hecho, en la tarea tienen que hacer un ejercicio pequeñito, creo que de MDX, y se pueden apoyar en este ejemplo. Y la idea de este ejemplo, y con esto básicamente también es comparar SQL con MDX, la idea es obtener el saldo de la cartera, en este caso de productos hipotecarios, que se generaron en el 2008, pero en este caso verlo por mes de originación, por mes de originación, y ver el saldo actual y anterior de esos productos hipotecarios. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a ver, tratar de resumir la cartera hipotecaria para todos los créditos originados en el 2008 por mes de originación. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, voy a ir de nuevo de una vez allá al Visual Studio, perdón, al Management Studio, para mostrarles un script que está disponible en el aula virtual para ir a obtener eso. Entonces, primero quiero mostrarles en SQL la versión. Tengo un segundito para mostrarles el Management Studio. Yo tengo creado el script. Que lo siento un poquito más grande. Vamos a ver cómo hago para mostrarlo mejor. Tal vez voy a hacer esto aquí. Entonces recuerden que lo que quería, bueno, en mi ejemplo, es mostrar el saldo. ¿Ok? Eso estoy usando acá. El saldo de la cartera hipotecaria. ¿Ok? Recuerden que serían en este caso esos productos
vean que estoy usando la tabla original, ¿verdad? Para todos aquellos créditos que se originaron en el 2008. ¿Ok? Vean acá, fecha inicial 2008. Y quiero ver estos saldos, ¿verdad? El total de los saldos de este producto hipotecario, ¿verdad? Por mes, ¿verdad? Por mes de originación en el 2008. Entonces, bueno, no tienen que preocuparse por este script. Esto es un script de SQL. Digamos, ya es un poquito más avanzado, utiliza group by y demás. Y vean que acá está el resultado. Entonces, vean, esto es lo que quiero hacer, pero utilizando el cubo. Entonces, acá están perdón, el saldo de la cartera hipotecaria para el año 2008 según mes de originación de ese año 2008 por producto hipotecario. O sea, en este caso eran, ¿cómo se llama? Lotes, o sea, terrenos y casas y viviendas. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero obtener en el cubo. Obviamente, acá esta consulta es muy rápida porque son muy poquitos datos, ¿verdad? Pero imagínense si eso tiene que ir a recorrer una base de datos con millones de registros, esto, pues, eso se las trae, ¿verdad? Es un poquillo complejo. Entonces, nos podemos apoyar en el cubo para obtener esto. Entonces, voy a mostrarles acá una consultita en MDX, si la encuentro. ¿Dónde estará? ¿Qué es esta? Para ir uno a uno explorando el cubo. Y con eso vamos viendo un poquito de MDX. Entonces voy a ejecutar primero esto. Voy a ejecutar esto. Ok, bueno, antes de eso, vean, recuerden que estoy acá en el servidor de Analysis Services. Estoy posicionado sobre mi base de datos, en este caso Promia de Euler. Y esto es un script MDX, como dice acá arriba, ¿verdad? MDX, que se crean con ese botoncito que está acá. Analysis Services MDX, que no es lo mismo que este Analysis Services DMX. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? MDX y DMX. ¿Okay? Entonces cuando crean un nuevo, voy a hacer aquí un nuevo para que vean. Lo primero que se especifica es la conexión al Analysis Services, le dan a conectar. Y acá especifican la base de datos. En este caso sería Promia Euler o Euler. Y el cubo o los cubos que están disponibles. ¿Okay? Esta es la forma de hacerlo. Que voy a regresar acá al script. Entonces vean, esto que está aquí primero, este MDX, ¿qué es lo que hace? Entonces vean, esta es la sintaxis, digamos, usual para explorar cubos. Bueno, acá estoy definiendo de dónde voy a extraer la información, que se llama cubo crédito, es el cubo que tengo creado, el cubo que tengo creado. Y lo que estoy definiendo es que en las filas, acá en las filas, en rows, me muestra todos los miembros, de la jerarquía de productos de la dimensión de producto. ¿Okay? Esto es un poquillo complicado, pero bueno, así es la sintaxis. ¿Okay? Entonces, primero es la dimensión. ¿Okay? Después, en este caso, sería el atributo o la jerarquía, en este caso. Ven que acá, donde está aquí producto, ¿dónde está producto? Está, bueno, le voy a reconectar a esto. ¿Okay? Acá están todos los atributos o que en este caso sería familia, que habíamos expuesto únicamente o la jerarquía. Ustedes no tienen que digamos, saberse todo esto. Si ustedes arrastran aquí estos elementos, ¿verdad? Si utilizan el mouse, ya automáticamente le muestra eso, ¿verdad? Entonces, no es que tienen que tampoco digitarlo todo. Por ejemplo, acá para todos los miembros, arrastran esto que está acá. ¿Ok? Y ahí uno puede ir obteniendo atributos. Pero bueno, entonces vean, eso que está acá simplemente es en las filas, pone todos los productos de esta jerarquía. Y en las columnas voy a listar todas las, ¿cómo se llama? Todos los hechos o medidas disponibles en ese cubo. Entonces vean, bueno, eso fue lo que ejecuté acá. Lo estoy seleccionando porque en este script tengo varias cosas, entonces únicamente lo selecciono para ejecutar este pedacito de código. Entonces vean, acá están todos los productos. ¿Okay? Están todos los productos según esta jerarquía. Nuestra hipotecario terreno, lote, hipotecario vivienda, personal no garantía y personal autos. ¿Okay? Y acá están todos los hechos. Está el plazo, los días de atraso, monto original, el saldo, etc. ¿Ok? Ahí están todos.
Ahora bien, ya tenemos eso, ya exploramos todos los hechos. Ahora, lo que quiero mostrar es únicamente, según el problema eran las hipotecas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hago esto, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Ok, entonces vean, acá simplemente voy paso a paso, ¿verdad? Entonces ahí estoy obteniendo todos los productos, pero en este caso voy a, digámoslo así, filtrarlos, ¿verdad? Voy a filtrar únicamente para mostrar la familia hipotecaria. Entonces recuerden que acá, por ejemplo, si yo hago clic en la jerarquía de productos, ¿verdad? Yo tengo acá familia, tengo producto y tengo producto SK, y en familia está hipotecario personal, entonces eso es lo que estoy usando acá, ¿ok? Únicamente obténgame todo el detalle, todos los miembros de la familia hipotecaria. Entonces voy a ejecutarlo. Entonces vean que ya únicamente aparece terreno y vivienda hipotecaria. Ahora, ¿por qué únicamente aparece saldo? Bueno, porque ya estoy especificando no todos los miembros de las medidas, sino únicamente saldo. ¿Ok? Únicamente saldo. Entonces vean, ya únicamente aparece ese que está ahí. Ahora, bueno, eso que está aquí está mal, el 2008. Ya filtré, digamos, las hipotecas, ¿verdad? Por filas. Adicionalmente, voy a tomar un criterio para, digamos así, filtrar. Aquí estoy usando un poquito del concepto de filtro porque realmente no es ese. Pero digamos, estoy acá como filtrando los datos para únicamente mostrar aquellos que fueron originados, fecha inicial, en el año 2008. ¿Okay? Entonces, cuando uno está accediendo a un miembro específico de una dimensión, hay que ponerlo de esta forma. ¿Ok? Hay que ponerlo de esta forma. Entonces, vean, voy a ejecutar eso que está acá. Y vean, ya aquí aparecen, de nuevo, por las filas, los productos, está saldo, y ahora aparecen aquí todos los meses. ¿Por qué aparecen todos los meses? Porque acá yo definí una tupla, ¿verdad? Este concepto de tupla, acá en las columnas, que está el saldo, pero el saldo va a estar acompañado de todos los meses, ¿verdad? Todos los meses de la fecha inicial, ¿ok? Ahora bien, estos meses tienen sentido porque estoy filtrando por los meses del 2008. Entonces acá únicamente estoy contando el enero del 2008. Si no tuviera esto acá, eso es un problema, ¿verdad? Porque acá eneros habría un montón, ¿verdad? Y febreros un montón. Pero en este caso esto tiene sentido, dado que dice este filtro. ¿Ok? Ok. Ahora recuerden que lo que quería hacer yo era ver el saldo actual y el saldo anterior, ¿verdad? Acá, digamos, se ve un poco, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo una mejor visualización. Entonces simplemente voy a hacerlo un poquito paso a paso. Acá voy a quitar estos meses. Voy a poner dos columnas con saldo para que vean que eso se puede hacer. Obviamente va a ser el mismo. Pero lo que quiero hacer es poner, digamos, aquí el saldo actual y el saldo anterior, para mostrarlo columnar. Vean que aquí pasé de columnas los meses a filas. ¿Cómo hice eso? De nuevo, definí una tupla, ¿ok? Vean que está la tupla, ¿ok? De los meses de la fecha inicial con todos los elementos de la familia hipotecaria, ¿ok? Entonces ya acá tengo, digamos, una mejor visualización de la información. Únicamente lo que tengo que corregir acá es saldo, ¿ok? Entonces vean, acá voy a crear lo mismo que hicimos anteriormente por medio del Visual Studio, pero para que vean cómo se crea un campo calculado directamente de MDX. Ok, entonces vean qué interesante. Que voy a ordenar esto un poquito para que se vea mejor, tal vez ahí cabe un poquito más. Entonces de nuevo, vean, en las filas está lo mismo, los meses y, ¿cómo se llama? Y los productos hipotecarios de cubo crédito para el 2008. Pero vean que acá en el select estoy definiendo acá un conjunto de hechos que quiero mostrar, y en este caso es el saldo y el saldo previo. Ahora, ¿de dónde sale este saldo previo? Vean qué interesante está esta instrucción que está acá. Esta instrucción que está acá lo que me permite es básicamente crear mediante MDX el rezago que ya habíamos visto mediante el Visual Studio. Entonces acá este with member básicamente es para definir eso, un hecho calculado. Estoy definiendo un nombre, ¿ok?
A ese nombre le voy a asignar esta lógica y bueno, tiene que ponerse entre comillas simples y es la misma idea, ¿verdad? Voy a obtener el saldo, pero con un rezago en la fecha inicial. En este caso, fecha inicial, ¿verdad? No la fecha de los datos, porque eso es lo que habíamos hecho anteriormente, pero en este caso la fecha inicial de 1, o sea, en este caso de un mes. Entonces, vean, voy a ejecutar esto y ya aparece ahí, ¿verdad? Ya aparece ahí. Ya acá está el saldo y el saldo anterior. Voy a darle un poquito aquí de formato a esto para poderlo ver. Porque acá no aparece bien con signo de dólar y demás. Entonces voy a cambiar esto, un segundito. Eso que está acá es lo mismo. Y vean, lo único que estoy agregando acá al with member es básicamente este formateo de la cadena de caracteres. Y estoy definiendo ese formato. ¿Ok? Entonces vean que eso también se puede hacer desde código. ¿Ok? Entonces, un paréntesis acá. Este hecho calculado que estoy diciendo acá, esto no reside en el cubo, ¿verdad? Esto reside o se ejecuta únicamente cuando estoy creando este query, o sea, cuando estoy ejecutando. Acá no es que estoy creando un hecho calculado en el cubo, simplemente me estoy apoyando en toda la funcionalidad del cubo para explotar esa funcionalidad, valga la redundancia, y obtener ese nuevo hecho calculado. Pero esto vive únicamente durante la ejecución del query. Entonces voy a ejecutar esto acá para que vean. Y acá ya tiene un buen formato. Entonces, si ustedes ven, ya con eso finalizamos la clase, ya obtuvimos el resultado que queríamos. Entonces, por ejemplo, acá está, qué sé yo, si ven febrero, ¿verdad? Si ven febrero, vivienda hipotecaria, esto lo puedo hacer un poquito más grande, no, creo que no. Vamos a ver. No sé cómo hacer esta parte más grande, pero bueno. Vivienda hipotecaria, en febrero, acá está el saldo, 30 millones, en este caso de dólares, y el saldo anterior, 38.8, que básicamente es este que está acá. ¿Ok? Entonces ven que ya funcionó, pero esto funcionó básicamente son los saldos originados el mes anterior, ¿verdad? En este caso para el 2008. Entonces en este caso, por ejemplo, uno podría ver el crecimiento de colocaciones mensuales de esa cartera hipotecaria, ¿verdad? Entonces uno determina pues si el crecimiento está acorde con lo planeado o no, etcétera. Simplemente como una aplicación para este caso. ¿Ok? Como ven, acá MDX pues tiene sus particularidades. Hay que entender bastante el concepto acá de dimensión, atributo y miembro, ¿ok? Para poder acceder, digamos, a los datos que están en el cubo. Obviamente, si ustedes lo hacen desde Excel, usted no tiene que preocuparse por ese tipo, digamos, de detalles técnicos del lenguaje, pero lo pueden usar directamente desde acá. Lo único es que desde acá, pues obviamente se restringen a lo que esté construido en el cubo, ¿verdad? Si quieren hacer otro hecho, pues una de dos, o hacen algún cálculo manualmente en la hoja de Excel, o hay que modificar el cubo, ¿verdad? MDX da esa funcionalidad de que uno puede, digamos, acceder al cubo en la forma que uno quiera, e inclusive crear nuevos hechos calculados. ¿De acuerdo? Eso era parte por MDX. Denme un segundo por acá para para mostrar la tarea. Por aquí la tengo. Tarea 3. Me pregunta acá que si se puede utilizar MDX en Excel. Pues sí, uno puede extraer datos, ¿verdad? En este caso, si se va a acceder directamente al cubo, bueno, en este caso, obviamente, únicamente al cubo, se puede utilizar MDX, ¿verdad? Para hacer esa especificación. Como hacer manualmente, digamos, la consulta. La respuesta es sí, sí se puede hacer. Y obviamente, en este caso, sería únicamente para cubos de SQL Server, ¿no? Ok, entonces acá está la tarea, básicamente es construir un cubo, que fue lo que hicimos hoy. Entonces tienen que pues crear las dimensiones, ¿verdad? Tienen que darle ciertos formateo a los campos, como al saldo, para ponerle moneda, por ejemplo. Tienen que crear campos calculados, como saldo moroso, que ya lo hicimos.
Y tienen que definir esta parte, es interesante, y es definir los KPIs, en este caso morosidad. Aquí está el detalle de la morosidad, de hecho lo hicimos ahí rápidamente en la clase, ya esta parte está adelantada, pero lo que tienen que hacer es definir el target, digámoslo así, la meta y la tendencia para la morosidad, y tiene que ser por producto. Entonces esa parte ahí tienen que ¿cómo se llama? Dedicarle un tiempito, ¿verdad? Para ver cómo hacer eso. Y la cuarta parte es importante y es compleja. En la tarea número 2, la idea es que ustedes implementaran la bodega de datos definida en la tarea número 1, que ustedes, digamos, definieron la tarea número 1, la tarea número 2 era ya crear la bodega de datos, y en esto lo que queremos es tratar de que ustedes ya puedan crear un cubo directamente sobre los datos a lo interno de su organización, para que vean ya cómo funciona en la vida real, digámoslo así, y se pueden enfrentar a otros problemas. Entonces la idea es que construya un cubo ahí y construya una consulta de MD que es muy simple, únicamente para que lo practiquen. Entonces, como ven, básicamente es crear cubos, hacer ciertas parametrizaciones y formatos, creación de KPIs, y esa parte 4 sí se les puede llevar un poquillo más de tiempo, que es crear cubos a partir de la base de datos que ustedes han creado en la tarea número 2. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene otra consulta. Esta parte de MX, por cierto, hay una presentación, hay un libro que pueden utilizar de referencia para MDX. Si están familiarizados con SQL, pues es más sencillo, aunque realmente es muy distinta la forma en que hay que pensar, digamos, cuando uno crea MDX, pero al menos se puede apoyar en la parte de la sintaxis, que digámoslo así es un poco similar. Pero pueden apoyarse en ese libro, digamos, de referencia, y uno puede hacer un montón de cosas con MDX, como las que les cité, por ejemplo, para medir el crecimiento en función de una variable en el tiempo, etc. Entonces ahí es un material que pueden utilizar. No sé si alguien tiene una consulta, si Alexander, Cristi y Roberto William, que nos acompañan hoy, tienen alguna consulta. Pues si no hay dudas o consultas, comentarios, pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya estaríamos finalizando el curso y vamos a terminar el curso ya básicamente accediendo a esto que hemos creado, tanto la base de datos como el cubo, para visualizar la información. Y entonces en este caso vamos a estar creando reportes web con Reporting Services, y también vamos a estar tratando de extraer la información desde Excel, usando Excel, y para que vean una implementación un poco ya más elaborada de uso del cubo en Excel, ¿de acuerdo? Entonces ya con eso estaríamos amarrando, digamos, todo el curso, digámoslo así, todo el ciclo, desde crear la bodega de datos, crear los cubos y presentar información, que es crítico para que sea satisfactorio, digamos, la implementación de la solución de Business Intelligence. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos, y nos estaremos viendo la próxima semana. No duden en poner sus inquietudes en el foro cuanto antes para podernos ayudar. Y nos vemos. Una consulta que tenemos más aquí. Sí, realmente en el curso no vamos a ver SharePoint. De hecho, desde SharePoint se puede acceder directamente a los reportes web. O sea, los reportes web que acceden a los cubos o a la base de datos pueden ser, digamos, incrustados en SharePoint. Entonces puede ser muy dinámico. Y pues en SharePoint también pueden subir los Excel, pero los Excel serían, digamos, como un archivo normal, ¿verdad? Ahí que internamente puede estar conectándose al cubo, pero sería un archivo normal, pero desde SharePoint tiene la funcionalidad de que uno incrusta como tal el reporte, de tal manera que el usuario puede interactuar con el reporte. La próxima semana vamos a ver que es muy interactivo, inclusive sin tener SharePoint. La parte de Web Services, de Reporting Services, uno le da la funcionalidad al usuario para que interactúe con el reporte, le ponga parámetros y demás, pero de SharePoint también uno lo puede incrustar. Ahí te puedo pasar documentos, Roberto, de SharePoint y de Reporting Services, para que lo tengas a mano. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches entonces, y nos estaremos viendo la próxima semana. Que la pasen bien, que descansen. Chao.
Chao.